Muy buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es Lidia María Gómez Ruiz. Soy del municipio de Morales, Cauca, estudiante del Diplomado de Atención Psicosocial y Salud Integral a las Víctimas de la UNAD. Para el día de hoy les voy a brindar una pequeña capacitación acerca de las causas y consecuencias del conflicto armado, rutas de atención integral, medidas de reparación y normatividad. Esto con el fin de que ustedes puedan ampliar su comprensión sobre las afectaciones que han padecido en el marco de este conflicto armado y reconozcan las herramientas con las que el Estado cuenta para que ustedes puedan restituir sus derechos. ¿Listo? Entonces, el origen del conflicto armado, causas y consecuencias. Una de las causas que generó el conflicto armado es la orientación política. Si ustedes recuerdan, desde que Colombia se formó como Estado en 1810, se presentaron una serie de incursiones terroristas. Una de ellas fue la Guerra de los Mil Días, que se dio por diferencias políticas entre liberales y conservadores, en 1899 a 1902. La desigualdad social, la pobreza, el difícil acceso a los servicios de educación, de salud, mmm, la orientación política, como ya lo dije, la apropiación y uso de tenencia de la tierra, falta de aplicaciones de políticas rurales, diferencias económicas, los modelos de desarrollo agropecuarios excluyentes, no son iguales para todos, el narcotráfico, que es uno de las causas que generan más incursiones terroristas y por ende más desplazamientos forzados, más violaciones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque se disputa el territorio, ¿listo? Por la presencia de los cultivos ilícitos, esto genera recursos, la ausencia del Estado en las amplias regiones del territorio nacional, entonces genera que se dé el conflicto armado. Las consecuencias de este conflicto son las graves violaciones a los derechos humanos, los desplazamientos forzados, homicidios, masacres, amenazas, secuestros, reclutamiento forzado, difícil acceso a los servicios básicos esenciales como la educación y la salud, la pérdida del proyecto de vida de las personas. Todo cambia. No es lo mismo estar con su finca, sus animalitos, a dejarlo todo y comenzar de cero. Esto es una consecuencia la más impactante, diría yo, en este sentido. La normatividad para la atención integral a las víctimas, pues está el decreto 1290, la ley 171, la ley 387, la ley 418, la 599, la ley 707, la ley 833, la 975, la ley 1448, que es la que está vigente, que establece las medidas de reparación integral a las víctimas, la atención psicosocial, las garantías de no repetición, todo está, la medida de indemnización, y es la que está vigente y la que vamos a tratar más a fondo, ¿listo? La ley 1595, la 1719, los decretos reglamentarios 4633, 4634 y 4635, que establecen las medidas de reparación para las comunidades indígenas, gitanos o rum y afrocolombianas. La resolución 0828 y la 1281, que establece los mecanismos de participación para la población víctima. Se crean las mesas de participación y los compensatorios para los integrantes de la mesa. ¿Listo? Continuamos con la ley 1448, el cual en su artículo 137 crea el programa PAPSIBI. ¿Listo? El programa PAPSIBI consta de dos grandes componentes, la atención en salud y la atención psicosocial. ¿Listo? Aquí en la imagen podemos observar las medidas de asistencia que cuenta el programa, unas medidas de asistencia y unas medidas de rehabilitación. El PAPSIBI, en su componente de atención en salud, que lo conforman todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Brindan los protocolos de atención, que es la asistencia en salud, la rehabilitación física y mental, la promoción y prevención. La atención psicosocial está a cargo de los equipos psicosociales y la atención se brinda individual, familiar o comunitaria.
La ruta de atención psicosocial son procesos que buscan mitigar, superar y prevenir los daños a la integridad psicológica y moral, al proyecto de vida de las víctimas, de sus familias y sus comunidades. Estas atenciones deben ser con un enfoque diferencial, enfoque psicosocial, enfoque de derechos, enfoque transformador, un enfoque de acción sin daño. Esta es la ruta de rehabilitación. Inicia con la reparación individual, la caracterización. Para el tema psicosocial se define el plan de acción. La atención psicosocial como tal se va a atender individual a la familia o a la comunidad. ¿Listo? La atención en salud, pues igual se hacen unas actividades para brindarles la atención en salud. La atención en salud comprende la totalidad de actividades y procedimientos de promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación y paliación tendientes a satisfacer las necesidades de salud mental y física de la población víctima. ¿Listo? El inicio de la ruta pues es la declaración. Para poder acceder a la reparación integral y a la atención en salud por el programa PAPSIBI tienes que estar incluido en el registro único de víctimas. ¿Listo? Para hacer este registro se deben acercar a la personería, la defensoría, procuraduría o a los puntos de atención de la unidad de víctimas para que presenten su declaración. ¿Listo? Cuando se presenta la declaración hay que esperar 60 días hábiles, que es el tiempo que se toma la unidad para estudiar el caso y mirar si la unidad decide incluirlos o no en el registro único de víctimas. Si los incluyen, ustedes inician inmediatamente con la ruta de atención, que es la ayuda humanitaria, atención psicosocial, salud, educación, vivienda y la reparación integral como tal, que consta las 5 medidas de reparación. ¿Listo? Luego de esto, pues ya para la atención en salud y psicológica, se hace una caracterización en salud, se verifican los derechos, se hace la remisión. Hay que hacer jornadas de afiliación. Si no están afiliados, hacer el traslado, portabilidad o movilidad en el evento de que ya estén afiliados a una EPS. ¿Listo? Se hace la orientación, se hace un seguimiento y se brinda la atención a la población. ¿Listo? La reparación integral, que consta con el inicio de la ruta de la identificación ante el FOSIGA, si estás incluido ante el Vivanto, si estás en el RUP, se hace una caracterización, igualmente se hace la remisión al equipo psicosocial, se hace una caracterización y se mira si se va a hacer una atención individual, familiar o comunitaria para hacerles la atención. ¿Listo? En resumen, el paso a paso de la ruta de atención integral en salud y psicosocial. Aquí vamos a resumir las rutas, tanto psicosocial como la atención en salud. Entonces, para la atención psicosocial, el paso 1, inscribirse en el registro único de víctimas. Realizar el plan de atención y asistencia que le corresponde a las entidades. Esperamos los 60 días hábiles, como les comenté, para verificar si los incluyen o no. Luego, cuando están incluidos, se procede a hacer la entrevista de identificación de carencias, antes denominado PARI. Con base a esta encuesta, pues la unidad lo que hace es cruzar bases de datos, identificar las carencias y mirar si la víctima necesita o solicita la atención psicosocial. Si la solicita, los miembros del programa PAPSIBI se acercan a la víctima, donde los van a escuchar, analizar la capacidad de superación del traumatismo, se van a acordar unas acciones a seguir para poder hacer la superación del daño emocional. Se hace una evaluación para verificar si es necesario la continuidad o no del tratamiento. Esa es como la ruta de atención psicosocial. Para la ruta de atención en salud, pues vamos a hacer una afiliación a la entidad promotora de salud si no estás afiliado. ¿Listo? Si ya estás afiliado y donde en el municipio donde estás cuenta con la misma EPS a la que estás afiliado, pues vamos a hacer una portabilidad. Si no tiene ese municipio, no está con tu EPS, pues se procede a hacer un traslado, y si cambiaste de régimen contributivo a subsidiado o viceversa, se hace una movilidad de régimen. Posteriormente se hace una promoción de salud, el famoso PIP, la prevención de las enfermedades, la atención del servicio prestado, salud física o mental, la rehabilitación, la paliación de mejorar el servicio
Y pues en el evento grave ya, una muerte digna, donde el paciente con enfermedad terminal puede rechazar los tratamientos y puede solicitar una muerte digna, ¿no? Continuamos con las medidas de reparación integral. La reparación integral cuenta con las dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica y se compone de 5 medidas: la rehabilitación, indemnización, satisfacción, restitución de tierra, vivienda, fuentes de ingreso y empleo, acceso a crédito y las garantías de no repetición. ¿Listo? La medida que es más importante y por la que tenemos que arrancar siempre es la medida de la rehabilitación. Hay que atender a la víctima de una manera integral para que logre superar el daño causado por el conflicto armado. Y eso se hace a través del programa PAPSIL, al que todas las víctimas tienen derecho a acceder. ¿Listo? El cual tiene 2 componentes, como ya se les indicó, que es el programa psicosocial y el programa en salud. ¿Listo? A la víctima se le debe garantizar la atención en salud mental con un enfoque psicosocial, con un enfoque diferencial, es decir, que no se puede atender igualmente a un adulto que a un niño que a un adulto mayor. ¿Listo? Ese es el enfoque diferencial. La medida de restitución es la segunda medida. La restitución plena, que hace referencia al restablecimiento de la víctima a la situación anterior. Está entendida como una garantía de un derecho fundamental, ¿no? Dentro de las acciones que presenta esta medida están los beneficios de crédito y clasificación especial de riesgo de pasivos. Estas están a cargo de las entidades financieras, Finagro y Bancoltex. Estas entidades hacen parte del SNARIF, al igual que la restitución de tierras, que está a cargo del Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Agricultura. Los accesos preferenciales a programas de formación y capacitación técnica al cargo del SENA, Ministerio de Educación y Ministerio del Trabajo. Son entidades del SNARIF. La validación de la condición de víctima como criterio de desempate en los concursos para acceder a cargos públicos. Los famosos concursos de méritos que hace la Comisión Nacional de Servicio Civil. Entre otros, pues también están el acompañamiento de retorno y reubicación, es otra acción que está a cargo de la unidad de víctimas y de las entidades territoriales. Para el acceso a la restitución de tierras, pues está la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, que es la encargada de hacer este trámite. Las medidas de satisfacción son medidas simbólicas destinadas a la reivindicación de la memoria y la dignidad de las víctimas, resarcir el dolor a través de la reconstrucción de la verdad, la difusión de la memoria histórica y la dignificación de las víctimas. Las acciones con las que cuenta esta medida son la extensión del servicio militar. Las víctimas están exentas de prestar el servicio militar. Memoria histórica, actos de perdón público, la conmemoración y homenaje a las víctimas, que se hace el 9 de abril. 9 de abril es el día de la conmemoración a las víctimas. Está la búsqueda de personas desaparecidas, la identificación y exhumación de cadáveres. ¿Qué es lo que busca esta medida? La reconstrucción del tejido social en las comunidades. ¿Listo? Garantizarles y exaltarles esa condición que se tiene, ¿no? La medida de no repetición. Esta medida está dirigida a la sociedad con base, o el objetivo de ella es que no se vuelvan a repetir los hechos, ¿sí? No volver a revictimizar a la víctima. Muchas personas se desplazan 2, 3 veces a causa del conflicto armado. ¿Listo? Entonces esto no se debe repetir. ¿Listo? Entonces esta medida cuenta con una dimensión preventiva y una dimensión reparadora. La dimensión preventiva surge de la obligación que tiene el Estado de prevenir las violaciones de los derechos humanos, es decir, que no se vuelva a repetir. Hay que garantizar que no se vuelvan a repetir, hay que establecer acciones para garantizarle a la víctima que no le va a volver a ocurrir lo que le pasó. ¿Listo? Y la dimensión reparadora son acciones que corresponden a mitigar los daños. ¿Listo? Entonces son acciones
que se deben establecer para reparar los daños ocurridos. Puede ser implementación de programas a salud, reconciliación social individual, la participación en el sector privado y la generación de proyectos productivos. Listo, aquí en las imágenes podemos ver pues una acceso a la verdad, la reconstrucción del tejido social. ¿Listo? Y por último está la medida de la indemnización. La indemnización pues no es más sino una compensación económica por los hechos victimizantes sufridos. ¿Listo? Esta medida busca ayudar al fortalecimiento o reconstrucción del proyecto de vida. Es el último paso que se da. Cuando tú ya has realizado todos los pasos, la unidad, cuando ya te suspende las ayudas humanitarias o tú por voluntad propia solicitas que se tramite la indemnización, es el último paso. Entonces se documenta el caso y ya la unidad decidirá en qué ruta ingresa, si es la ruta general, la ruta transitoria o la ruta prioritaria. La ruta general es para todas aquellas personas que ya están cargadas en la herramienta Indemniza, que es una herramienta que maneja la unidad, y ya estás a la espera de la indemnización. La transitoria es aquella que está cargada la documentación, pero si hay menores de edad o hay ingresos nuevos, entonces esa papelería cambia y hay que estarla actualizando hasta que toda la documentación quede bien. Y la ruta prioritaria, que es la que la unidad está indemnizando ahora, es para todas las personas mayores de 74 años, adultos mayores, las personas con enfermedades ruinosas o de alto costo o con alguna discapacidad. Estas dos últimas se les debe adjuntar un certificado médico para poder acceder a esta ruta. ¿Listo? Retos para la construcción de la paz. Algunos elementos para garantizar pues la construcción de la paz sería poner fin a la guerra, la reintegración social de todos los excombatientes, reconciliación, pedagogía para la paz, cambio del modelo económico, eliminación de la ilegalidad y la corrupción. Son pasos fundamentales para construir una paz estable y duradera. Por último, ya para despedirme, quisiera decirles que lamento sinceramente las desgracias que a él les ha tocado vivir. Igualmente que a la fecha, algunos no sepan la verdad de lo ocurrido ni hayan recibido una compensación. Ustedes, más que nadie, nos enseñan el valor de la valentía, porque tienen la capacidad de comprender a sus agresores sin que esto signifique que justifiquen sus acciones. Y como dijo el Papa Francisco, sanemos aquel dolor y acojamos a todo ser humano que cometió delitos. Lo reconoce, se arrepiente y se compromete a reparar, contribuyendo a la construcción del orden nuevo, donde brille la justicia y la paz. No me queda sino darle las gracias por la atención prestada, indicándoles que tienen unos derechos por los cuales luchar, que los admiro mucho, que soy una víctima más de este conflicto, que por experiencia propia les puedo decir que podemos salir adelante, somos unas personas echadas para adelante, como dice el adagio popular, que no nos queda grande nada. A pesar de todas las afectaciones, todo lo sufrido y todo lo vivido, podemos salir adelante. ¿Listo? Dios los bendiga y espero poder brindarles otra capacitación en algún otro tiempo. Dios los bendiga y feliz tarde.